Buenas tardes, espero que se encuentren bien. Los saludo desde acá, desde su taller de tejido circular y desde Bienestar Institucional de la Universidad Libre de Colombia. Mi nombre es Manuel y quisiera eh, saludarlos muy especialmente, a los que conozco y a los que no, pues también, y reanudar esta serie de charlas o suplementos literarios y poéticos que venimos dando o desarrollando a la par que los tutoriales de tejido circular y más concretamente la técnica guane, de anillado guane o mochila arhuaca que estamos realizando hasta el día de hoy. Entonces, para la charla de hoy, ya digamos dándole un término a este curso del segundo semestre de este año, que nos cogió de manera virtual, nos cogió en nuestras casas, nos cogió en medio de una pandemia mundial, y que sin embargo empezamos hablando de los temas que más o menos yo iba trazando e interesándome en ellos, para que humildemente ustedes pudieran escucharlos y tener, digamos, una base teórica para este taller que estamos realizando de tejido circular o de la mochila arhuaca que tejemos. No siendo más, pues quisiera dar inicio a esta penúltima charla, pues, de nuestro tema: la melancolía, la depresión, el entusiasmo, Joe Herbsen, Franz Kafka, León de Grave, etcétera, etcétera. Todo lo que, digamos, a lo largo de este semestre hemos ido dibujando, voy a tratar de darle un buen término para que quede resumido y quede comprendido por ustedes, que son, digamos, mi público o los oyentes de estas charlas, y puedan darle un sentido, ya estén de acuerdo o no. Eso se discutiría en un, digamos, café virtual o imaginario, donde podamos charlar de todos estos temas e inquietudes que nos hayan surgido a lo largo de, pues, de todo este año. Porque pues acordémonos que en el primer semestre de este año también hicimos la prueba, digámoslo así, piloto de nuestro taller de tejido circular, que resultó bueno entre teoría y práctica, y que en este segundo, pues, de una u otra manera he mejorado y he dividido de una manera más organizada para que ustedes pues lo puedan observar u oír cómodamente desde sus pantallas. Les recuerdo, por favor, a los que son miembros de la Universidad Libre y a los que no, que me llenen el registro, el enlace que hay aquí en la descripción del video, el registro que pide la Universidad Libre para todos aquellos que participan de este taller de manera virtual. Les agradecería, eso permite que este taller continúe y que sigamos viendo nuestros suplementos y nuestros tutoriales de tejido circular. Un saludo, muchas gracias. Bien, para la charla de hoy quisiera hablar un poco del punto en el que nos quedamos en la sesión pasada. Si la memoria no me falla, era el suplemento número 7. Igual los invito, si no están enterados de esto, o si quieren refrescar la memoria, que vayan al canal de YouTube de Bienestar Institucional de la Universidad Libre de Colombia y busquen el suplemento número 7 del taller de tejido circular y lo vean. Entonces, para continuar con eso, habíamos dicho que depende de la cultura o la civilización, es decir, depende de cómo se respondan a la pregunta: ¿qué hay más allá del hecho de morir? ¿Qué va a pasar una vez que lleguemos al fin de nuestras vidas? ¿O hay algo que nos va, digamos, a acoger, o alguien que nos va a salvar después de muertos? Bueno, toda esa serie de preguntas
y depende de cómo se respondan, es como nos dice Hermsen, que una cultura o una civilización determinan su propia manera, digámoslo así, de crear, de hacer arte, de imaginar, de escribir, de pintar, de esculpir, etcétera, etcétera, de tejer, que es lo más importante para nosotros. Entonces, pues depende de esa pregunta basada en ese hecho, el hecho de tener que morir, el hecho de ser mortales, como el resto de los mamíferos, animales y seres vivos de nuestro entorno, es que pues le damos forma a nuestra propia cultura y a nuestra propia civilización. Para este caso, entonces, Hermsen dice, la melancolía es un tópico importantísimo en nuestra civilización occidental y depende a ello, es como actualmente actuamos, depende a las circunstancias o nos hacen actuar, nos manipulan, nos controlan, nos espían, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, hay para todos, hay para los que creen en la conspiración, en el control, en el estudio del comportamiento humano, en, digamos, los procesos de vigilancia que, pues, desde cierto momento en la historia, hace un par de siglos, se vino dando hasta la fecha, y para los que, pues, simplemente creen en la estética y en que una cultura, en este caso la occidental, está basada en ese sentimiento de melancolía o tristeza que despega o hace pues iniciar toda creación, toda invención, todo arte que pues pueda darse ahí. Entonces pues la melancolía sigue siendo tan importante como hace 2 milenios para griegos y romanos en su, digamos, ser cultural, en su ser en el mundo frente a otros pueblos, frente a otras naciones que pues por obvias razones eran diferentes. Ahora bien, ¿cuál es el problema o cuál es la diferencia actual? Que aunque siga siendo la melancolía, digamos, el pilar y el estandarte de nuestra cultura, hoy no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta de esa parte activa o esa, digamos, noción positiva que tiene la melancolía y que ha tenido a lo largo de 2000 años de historia. ¿Qué pasa entonces? Que llegamos al punto, digamos, industrial, capitalista, democrático, social, etcétera, etcétera, en el que consumimos actualmente obras de arte o, digamos, formas de arte que de hecho nos muestran y nos representan este mismo sentimiento, pero llevado solo al ámbito personal, al individualismo más radical y acérrimo posible, que es el que vivimos en tiempos pues de pandemia, como hoy lo estamos realmente palpando con nuestros ojos, nuestras manos, nuestro gusto, nuestro olfato, etcétera, etcétera. Nos estamos dando poco a poco cuenta de que, por decirlo así, nuestra individualidad y nuestra personalidad están llevando cada vez más a la soledad, está llevando cada vez más al aturdimiento, a la sordera, está llevando cada vez más a una muerte segura. Y si nos paramos desde ahí y empezamos, digamos, a observar desde ese punto de vista, encontramos entonces que de hecho hoy pasa algo raro con eso que los seres humanos de antaño pues tenían bien seguro, que pues la vida es triste, la vida, digamos, no va a ser un paraíso y van a haber, más que todo lo demás, pues tragedias, hechos tristes y, digamos, ¿cómo se dice eso? Cataclismos mundiales, como la Segunda Guerra Mundial,
donde pues la humanidad va a tener que enfrentar, asumir y perdonar para poder seguir vivo sobre esta tierra. El problema es que hoy ya no somos conscientes de eso, somos ignorantes de todo lo que hay detrás de una obra que digamos representa esa melancolía, y no nos damos por aludidos cuando hablamos de la tristeza de otros o de las estadísticas que digamos Solomon nos mostró el semestre pasado con la depresión clínica. Entonces pues ya es una cosa que nos toca a nosotros desde estos ámbitos, talleres o cursos cortos en internet que nosotros podamos adquirir, que nos ayuden a armar nuestra caja de herramientas para poder defendernos pues precisamente de eso que el mercado o más bien los que están en el mercado nos quieren hacer comer, nos quieren hacer tragar. Entonces, ¿en qué acaba todo esto? En que actualmente nos controlan o no nos controlan, nos manipulan por medio de este consumo idiota de las cosas que la civilización misma crea, inventa, hace surgir a la luz pública. Y un ejemplo de eso lo dimos con David Bowie, con Leonard Cohen, con John Keats, y si no estoy mal, con esta poeta latinoamericana, Julia de Burgos. Con todos ellos dimos, digamos, algunos ejemplos de cómo era en el siglo XIX dárselas de dandy, de bohemio, de artista, y entrar en un halo o en un círculo de tristeza y melancolía maldita, así como los poetas malditos franceses de finales del siglo XIX. Y con los del siglo XX, cómo entramos, digamos, a una nueva onda, a una nueva moda de digamos, el hipster de turno, el intelectualoide, que tiene que ver otra vez con la melancolía, con la tristeza, con esto de no estar conforme con la existencia, etc. Pero siempre tendiendo a la individualidad, a la personalidad, al estilo o al perfil que cada quien desea tener. Eso es una cosa muy diferente a asumir la realidad del mundo. Eso es muy distinto. Entonces, este consumo idiota de los productos artísticos que el mismo mercado o los que están en él han ayudado a producir, esto no es culpa de los artistas, no es culpa de David Bowie, no es culpa de Leonard Cohen, es culpa de los productores, de la industria, de la manufactura, digámoslo así, a niveles exorbitantes, en este caso de discos, de música, en otros será de películas y en otros será de libros. Pero qué carajos, estamos en un mercado que es masivo y que necesita por eso mismo reventar las cifras y estallar las estadísticas para llegar pues cada vez más y más a más personas y en menor tiempo posible. Casi que directo, online, instantáneamente. Este consumo idiota, entonces, de los objetos u obras de arte contemporáneas, quisiera, digamos, contrastarlo, ese imaginario, digamos, mercantil del arte, quisiera contrastarlo con la ida simple y llana a un museo para poder, digamos, observar 1.000.000 de cosas. Es decir, la sesión pasada en lo que habíamos quedado es en que en vez de seguir consumiendo a través de una pantalla nuestras dosis mínimas de melancolía, porque en la cultura occidental hasta la actualidad la melancolía sigue siendo el estandarte, digamos el pilar de nuestra cultura, entonces pues actualmente necesitamos de ella tanto como antes para sobrevivir.
Entonces, ¿qué pasa hoy? ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros consumimos o nos hacen consumir dosis mínimas de esa melancolía, pero encapsulada y con digamos, una marquilla o un nombre que es un nombre propio, es mi propio nombre, el que está escrito sobre esa, digámoslo así, píldora que voy a tomar y voy a sentir pues esa melancolía necesaria que hace parte pues de todo este sistema y que hace que yo, digámoslo así, siga consumiendo y siga pagando por esos servicios o productos, etcétera, etcétera. Quisiera contrastar entonces eso con la ida real a un museo o a una biblioteca en este caso, donde ya no va a ser, digamos, una dosis mínima o una píldora con mi nombre que va a estar esperándome, sino el mundo real que se abre ante mí y en el cual yo tengo que introducirme a codazos, como yo pueda digamos, en mi corporalidad y con los demás apoyarme, ir metiéndome en ese mundo real y a partir de él experimentar, es decir, por así decirlo, chupar el néctar de esa realidad que está en mi entorno y que yo tengo de alguna u otra manera que percibir, que acoger en mí y funcionar con ella, porque si no me llevo el que me trajo, me atropella un autobús, o me cae una matera encima, o piso en falso y me voy por las escaleras. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y este es digamos, el punto clave en el que quedamos, de elegir o desear consumir ciertos objetos artísticos, pero que están hechos a mi medida y que son eso, una dosis mínima de lo que el mismo sistema me dice que tengo que consumir para poder pues seguir vivo sobre esta tierra. Eso es muy distinto al tener que enfrentar la realidad sin intermediario, sin una pantalla y sin una cámara de por medio, es decir, yo y la realidad, no es más. Entonces, en esa ida al museo o a una biblioteca, en su defecto, es donde encontramos, además de esa apertura a la realidad, es decir, ese no intermediario que me sujeta a un mundo real, además de eso, voy a sentir o a experimentar la melancolía sin medida. Es decir, se iba a un museo y dijimos e hicimos la invitación a que fuéramos a un museo si podíamos y observáramos todo un día las obras que mal o bien estaban ahí y nos hacían pues recordar en la cultura todas aquellas tragedias, todos aquellos hechos calamitosos, oscuros, terribles que representaron esa historia y le dieron forma a todas esas obras de arte y a sus artistas, la concepción, digamos, intelectual de esos artistas para haber llegado a esas obras y cómo pues a lo largo de la historia y el museo que viene a ser, digamos, el lugar o la estancia donde se van a recolectar todas esas obras a lo largo del tiempo, de las épocas, cómo todo eso, digamos, acumulado y comprimido en esos muros, pues puede darnos a nosotros una experiencia sin medida, es decir, no vamos a ir allá en busca de una píldora con nuestro nombre que tenga que ver con la melancolía, no, vamos a enfrentarnos con una bomba nuclear de sentimientos trágicos y grandiosos, o sea, admirables, cosas gigantescas que en la historia de la humanidad se vinieron dando y que nosotros, por ser pues los herederos actuales de todo este mundo que nos rodea,
tenemos el privilegio de observarlo desde acá. Es decir, no sé si teníamos el privilegio de ir a los museos y observarlo todo desde esta perspectiva. No sé cómo vaya a ser de aquí en adelante la ida a un museo o a una biblioteca, no quiero imaginarlo, pero me late que nos están cerrando ese espacio donde la realidad nos interpelaba y nosotros teníamos que responder buenamente como nuestra humanidad pudiera hacerlo en determinado caso. Entonces pasamos de un consumo idiota, individual, muy personal, demasiado personal, en nuestros propios cuartos, de las cosas o los objetos estéticos o artísticos que más nos gustan, que más nos place. Ese es el problema y esa es la gran diferencia de ese consumo idiota o idiotizante que empieza por calarnos en nuestros sentidos y poco a poco nos va devorando el alma, porque es como eso, como una droga fuerte, como una droga dura que empieza a devastarnos y a destruirnos muy lentamente por muchos y muchos años hasta que el cuerpo pues reviente. Y eso es muy parecido a como la depresión clínica actúa en los seres humanos, como vimos sesiones pasadas. Entonces la semejanza no es casualidad. Ahora bien, tenemos ese consumo idiota o idiotizante como una droga, y tenemos el ejemplo que nos muestra la historia, y es el simple y sencillo ir a un museo, ir a una biblioteca, ir a una librería, ir a cualquier lugar, a un café, a la casa de un amigo, a donde sea. No tiene que ser una biblioteca, una universidad, no estamos hablando de solo de espacios académicos, estamos hablando más allá de eso, más allá de una ciudad, más allá de una región, más allá de un país. Estamos hablando, digamos, es de lo humano, demasiado humano, que nos conecta en común, y no las diferencias ya culturales, religiosas, étnicas, políticas, sociológicas, económicas, etcétera, etcétera, pues que todos tenemos desde el momento de nacer. Aquí de lo que se trata es de encontrar lo común, y eso común que estamos, digamos, de alguna u otra forma bosquejando con esto llamado melancolía, y que ahorita se llama depresión clínica, es como quisiera yo explicar este ejemplo de ir a un museo. Bien, pues tratando de encontrar eso humano, demasiado humano, que nos sea común a todos sobre esta tierra en este instante, es pues que yo traigo entonces el ejemplo de ir a un museo. ¿Por qué? Porque todos, ya sea nuestra generación o las de antes, no muy atrás en el tiempo, experimentaron cada uno desde su lugar qué fue eso de ir a un museo, mal o bien, sea o no la cercanía a una capital, a una ciudad, a un país desarrollado, etcétera, etcétera. Eso depende, digámoslo así, del lugar en el que estemos parados. Pero mal que bien, más o menos entendemos, o entendimos hasta hace muy poco, que era ir a un museo un día libre, o digamos un día en el que no tuviéramos que hacer o que trabajar, etcétera, etcétera. Y el primer plan que salía era ir a un museo, ir a una exposición, ir a una biblioteca, etcétera, etcétera, a desarrollar o a disfrutar de ese tiempo libre que nos quedaba como seres humanos. Además de que pues había que estar 24/7 trabajando y partiéndose el lomo para poder seguir vivo sobre esta tierra. Digamos que la ida a un museo o a una biblioteca era antes algo especial, muy especial, y que sigue siendo hoy especial, muy especial hasta hace poco, para alguien que venía de muy lejos, de una región lejana,
o de una situación socioeconómica en la cual pues no pudiera acceder a eso. Entonces no es más que retroceder un par de años y ver cómo por ejemplo, niños de escasos recursos iban a las bibliotecas del centro de Bogotá y quedaban admirados por lo que nunca habían visto, ni olido, ni sentido en sus vidas. Eso, el ir a un museo, como ocurrió durante 2000 años, por lo menos, es donde, digamos, quisiera yo enfocarme más, contrastándolo con ese consumo idiota del cual ya hablamos bastante en las sesiones pasadas, para poder darnos cuenta con todo esto que venimos hablando, de que actualmente hay algo en juego y es muy grande e importante para nosotros. El ir sencilla y llanamente a un museo nos daba a nosotros la posibilidad, además de, ya lo dije, enfrentarnos con un mundo real, de entusiasmarnos. Y ahí está, digámoslo así, la gran diferencia o el punto nodal que yo, pues humildemente con este curso, este taller, quiero introducirles. Y es que una vez enfrentados a un mundo real, obviamente la melancolía y la tristeza y la tragedia de la historia va a pesarnos sobre la espalda y nos va a sumir en un peso pues que es sobrehumano y que no podemos cargar solos, porque nos volveríamos pues nada, una plasta gracias a ese peso que nos sume en la oscuridad más profunda de la noche. Y ese es el problema. Pero ¿qué pasa cuando toda esa tragedia humana, demasiado humana, nos sume? Tenemos una posibilidad, la posibilidad del entusiasmo. Y es el entusiasmo aquí, digamos, yo tratando de hacer un resumen vasto y tajante, es decir, un poco mediocre y a tajazos de lo que vengo estudiando en filosofía, pero el cuento es que una vez sumidos en ese gran horror que es el vivir sobre esta tierra, el vivir como un ser humano sobre esta tierra, es que podemos entusiasmarnos y de ahí fugarnos de ese peso. O sea, es gracias a que nos entusiasmamos que podemos volver a erguirnos y danzar y elevarnos sobre el aire si queremos, para poder también, y esto es humano, demasiado humano, hacer parte de este mundo. Porque ahí sí están bien digamos, los sabios de la historia de este mundo, no son solo lágrimas. Digamos, o más precisamente es a través de las lágrimas que nosotros podemos observar lo bello, lo hermoso y lo milagroso, no en sentido religioso, sino estético, místico, de la existencia. Es a través del dolor que podemos darle un valor a esta vida y así hacer cosas impresionantes, cosas admirables, cosas que tengan un valor, que tengan un sentido, que tengan un propósito, así no se cumpla, así no se llegue a término, así quede inconcluso, pero que humanamente iniciamos, empezamos, lo vimos nacer y desarrollarse en sus primeros pasos o estadios, y que por ser humanos, pues otros, no sea de esta generación, de la siguiente o de la otra, van a continuar, van a relevar y van a heredar para poder darle continuidad a esto que nosotros seguimos llamando mundo. Entonces, ese poder fugarse del peso, del dolor y la tragedia que los otros tuvieron que vivir, experimentar y sufrir en carne propia, y que pues yo, por ser humano y ser parte de eso, también tengo que hacerlo, es con el entusiasmo, lo vuelvo a repetir, que uno puede escaparse por un momento, por un breve instante, por un ratico, como dicen los antropólogos actuales,
por un ratico que me puedo fugar de ese gran peso y ese gran, digamos, pozo profundo en el cual estamos metidos todos en este mundo, y que por nuestra condición tenemos que hacerlo. Pero existen, digámoslo así, vías alternas, atajos, caminos difusos o fugas, huecos, orificios, por donde podemos algunos de nosotros, esto es para el que quiera realmente, no para obligar a todos, a fugarse, a liberarse un ratico de ese peso que todos tenemos que afrontar día a día en este partidero de lomos que es la tierra, y que pues la noche nos da descanso y frescura. Ahora bien, si decimos que es gracias a la melancolía que podemos darle, digamos, ese sentido o esa realidad a nuestro mundo, es decir, gracias a la melancolía es que sabemos que somos parte de esto y que no estamos solos en el mundo. Gracias a esa base es que puede surgir el entusiasmo. Una vez digamos sumidos en la profundidad, podemos saltar, liberarnos de ese yugo o esa cadena y escaparnos hacia el cielo, obviamente hacia la liviandad, hacia aquello que es etéreo y que el mismo fuego nos muestra tiende a elevarse. Entonces, una vez que ya no tenemos ese peso, pues simplemente nos elevamos como un globo de helio que está sostenido y sigue sosteniéndose desde una base, porque pues no somos dioses, ni ángeles, ni animales para olvidarnos de nuestra condición. Y una vez cumplido pues ese ratico, ese momento, ese breve lapso de entusiasmo, volvemos a sumirnos y a encontrar, digamos, esa realidad dolorosa pero real, muy real, que tenemos que afrontar pues todos los días. Pero entonces es con el entusiasmo, y es esto a lo que finalmente quisiera llegar con todo este tramo y todo este gran camino que tomamos con el concepto de la melancolía. Con esto que llegamos acá, con el entusiasmo, es que quisiera yo explicar la otra cara de la melancolía, precisamente, de la tristeza y de los sentimientos aparentemente negativos que el ser humano a lo largo de la historia ha representado y ha presentado a los demás, a nosotros mismos. Entonces, con el entusiasmo, una vez que digamos nos podemos liberar de ese peso y logramos, así sea un ratico, disfrutar de eso que los dioses en su estado natural de por sí y para siempre van a ser, es que nosotros también somos humanos. Entonces la humanidad está compuesta de su condición de sumirse en el peso del dolor que, digámoslo así, todos hacemos parte y todos tenemos un poco de culpa de eso. Eso es una parte. Y además de ello, poder elevarse gracias al entusiasmo y liberar tensiones y poder desahogar todo ese dolor que, pues, eso sí, la totalidad de nosotros los seres humanos sentimos y digamos adoptamos, porque como decía Schopenhauer, aquí el dolor no es contado, en el mundo sobra dolor y sufrimiento hay hasta para llenarle el estómago a 3 planetas. Entonces pues la medida del dolor, no hay medida del dolor. Lo que sí podemos medir es el entusiasmo y digamos determinar o suponer que siempre el entusiasmo va a ser escaso, y que al ser escaso es el único que nos puede, digámoslo así, liberar de esa gran tensión que todos nosotros, por el simple hecho de estar sobre esta tierra,
representamos o encarnamos en nuestras vidas. Y con esto quisiera terminar. Gracias a esos personajes, gracias a esos seres humanos especiales, y que logramos, ojalá tengamos la suerte cada uno de nosotros de conocer a un personaje de estos, a un ser humano tan especial que en sus ojos mismos representa el entusiasmo, lo hace vital y lo puede transmitir a otros, porque a la final ese, y a gran machetazo aquí el resumen, esa es la labor del gran rapsodo o el poeta en el guión de Platón, que es entusiasmar a los otros por medio de las palabras que yo rememoro del poeta que estoy leyendo. Y es así, por medio de esa cadena heráclea de entusiasmo y visa artística, que podemos disfrutar de una obra de arte, de teatro, de una pintura, de una escultura, de una película, de un buen libro, etcétera, etcétera, etcétera. Es gracias a eso, a lo que nos determina como seres humanos, ya sea negativa o positivamente, como nosotros podemos pues entender cosas que si viviéramos en otro planeta no podríamos comprender. Entonces pues ojalá algún día, tiene que darse, encontremos a un personaje esto y nos demos cuenta y nos recordemos aquí en nuestro taller lo que aprendimos cuando quisimos prepararnos para encontrar a esos seres, para poder, digámoslo así, experimentar en carne propia ese entusiasmo que los otros siempre irradian, esos seres especiales, a nosotros y a todos aquellos que por voluntad propia y por deseo apasionado quieren experimentar. Entonces es con ese entusiasmo que pues yo le nombro así, porque Hermsen habla de una visa artística, de una fuerza creativa, de eso que el artista, digamos, posee para poder producir sus obras, crearlas y a su vez pues mostrarle eso a su público, es decir, también untarlo un poco de eso que él quiso mostrar en su obra, con esa creación. Pero entonces, ya instalados en este proyecto y en este taller, yo no le voy a decir visa artística, sino entusiasmo. ¿Por qué? Porque estoy estudiando el guión de Platón, donde el entusiasmo es, digamos, el concepto central de la obra, y que con Hermsen podemos notar, pero relacionada con la melancolía. Entonces vemos que melancolía y entusiasmo son una misma moneda con dos caras, y es gracias, digámoslo así, a ella, a la moneda completa, es decir, a la melancolía y al entusiasmo, que los seres humanos a través de la historia creamos culturas, creamos civilizaciones y creamos espacios donde podemos convivir, muchos de nosotros, sin tener que pensar igual, actuar igual o ser igual que todos. Yo lo dejo hasta acá. Sé que me pasé un poco con el ejemplo del ir al museo, pero tenía que hablar de todo esto para poder entendernos ahora sí de aquí en adelante con la última charla que vamos a dar sobre el proceso, el relato llamado el proceso no, sino la condena, perdón, el relato llamado La condena de Kafka, el cual leímos hace un mes largo y ya estamos analizándolo con todos estos suplementos que estamos observando hasta el día de hoy. Entonces, muchas gracias por escuchar hoy. Acuérdense, una cosa es el consumo idiota o idiotizante de la melancolía, que de igual forma nos toca consumir, porque pues si no, no seríamos seres humanos dentro de una cultura y un sistema de conocimiento. Y eso es una cosa. Y otra muy distinta es ir a un museo, que es, digamos, lo humano, demasiado humano y más común que podemos hasta el día de hoy notar,
que es distintísimo a ese consumo que pues actualmente nos devora el alma y está destruyendo al planeta. Entonces una alternativa a eso sería eso humano, demasiado humano, que vengo a traerles aquí muy humildemente como ejemplo, que es obvio también porque cualquiera de ustedes me podría decir, pero hombre, ¿qué es eso de ir a un museo? Ir a un museo es ir a un museo, no le dé más vueltas a eso. El problema es que hoy, actualmente, después de la época de la internet y la digitalización del mundo, sí nos toca dar ese rodeo, sí nos toca dar esa vuelta y volver a coger eso que antes era ir a un museo y conceptualizarlo y volverlo a hacer realidad en nuestro mundo, porque al parecer, hoy no podemos ir a un museo, hoy no podemos ir a una biblioteca, hoy no podemos ir a una universidad, hoy no podemos ir a un colegio. De manera análoga, de manera física, de manera real. Eso es todo. Entonces espero hayan notado el contraste, entiendan qué es una cosa y qué es la otra, para poder de aquí en adelante explicarme mejor en la última charla con el entusiasmo y la melancolía, esta vez más el entusiasmo, y para qué sirve todo eso en nuestro contexto de filosofía, arte y literatura. En el tejido circular, claro, como práctica y como técnica que estamos desarrollando para pues poder hablar de todos estos temas. No siendo más, solo los dejo con la inquietud para esta semana de buscar, bueno, ¿y qué es eso del entusiasmo? ¿A qué se refiere usted cuando nos está hablando del entusiasmo? ¿Es el entusiasmo de la patadita, de la buena suerte, como decía Jorge Barón aquí en nuestra televisión colombiana? Pues obviamente no, pero les digo, investiguen, busquen qué es esa palabrita, obras literarias, cine, museos. Si pueden ir a un museo, lo vuelvo a repetir, hoy es más difícil que nunca, pero creo que pidiendo permiso y siguiendo todos los protocolos de bioseguridad, quizás sea posible entrar a un museo o a una biblioteca, y si no, contemplar lo que pasaba antes, que es lo que voy a explicar en la próxima sesión, la toma de ese entusiasmo. Algo quedará actualmente de eso y alguna idea nos podremos hacer de eso, pero créanme, cada vez es más difícil ir a un espacio real y disfrutar, entre comillas, porque también es padecer esta realidad, este mundo, este gran planeta que cada vez más es menos nuestro, cada vez más es pues adueñado por otros. Muchas gracias y buena tarde.